Bueno, pues ya estamos de vuelta cuando son las 8:30, 26 grados al exterior de nuestros estudios y el cielo nubladito. Bueno, lo llevo anunciando varios días. Lo he anunciado hoy antes de cuando empezamos el programa y lo vuelvo a decir ahora. Hoy vamos a hablar con una amiga que conocí el pasado mes de mayo. La conocí en la ciudad alicantina de Ibi. Conocí a Alejandra Sánchez Masa. Ella tiene 23 años, es atleta del Club Atletismo San Sebastián de los Reyes, de Clínicas en Menorca y subcampeona de España de 10.000 metros. Alejandra Sánchez Masa, vencedora en bastantes más carreras, como por ejemplo en Villa de Torrejón, carrera por la salud mental en 2023, vencedora de la media maratón de Santoña hace poquitos meses. La vemos siempre subiendo al podium en cada carrera que participa. Pero desgraciadamente todo no ha sido un camino de rosas para ella. Alejandra, o Ale como le llaman sus amigos, empezó a correr en un club de su pueblo por el hecho de querer adelgazar. Pero tal fue su obsesión de adelgazar que provocó que sufriera anorexia. Alejandra estuvo ingresada meses en el hospital hasta que se recuperó. Hoy la tenemos en 2 horas y un destino para conocer su historia y de ese modo poder ayudar a personas que estén viviendo la misma situación que vivió ella. Hola Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tony. Oye, qué alegría tenerte aquí en mi programa, tenerte aquí en 2 horas y un destino. Sí, la verdad es que sí, ya nos habíamos conocido en el Memorial Zambrana y tanto tú como yo sabemos lo que nos gusta usar estos medios para dar visibilidad y dar a conocer otras cosas. Claro que sí. Y desde el minuto 1 tuvimos claro pues que ya podríamos hacer pues bastantes proyectillos ya como amigos, claro. Y que pudiésemos acercar a la gente pues otras cosas que están detrás del deporte. Claro que sí. Alejandra, vives en Madrid, ¿verdad? Sí, yo ahora mismo vivo en Madrid con mi familia. Uh-huh. Vamos a dar el número de WhatsApp por si alguien quiere enviar algún mensaje a Alejandra, lo puede hacer. El número de WhatsApp es el 647 53 31 44. Repito, 647 53 31 44. Bueno, Alejandra, he estado contando un poquito, he estado resumiendo lo que fue, ¿no? Tu llegada a esa terrible enfermedad como es la anorexia. ¿En qué momento de tu vida empiezas a no estar a gusto con tu cuerpo y decides que quieres perder peso, que quieres adelgazar? Pues era más o menos a finales del instituto, de esa etapa. Yo la verdad es que ya recibí algunos comentarios respecto a mi forma física y no entendía muy bien por qué, porque la verdad es que nunca me había planteado yo de toda la vida, pues siempre he comido un montón. La verdad es que en mi familia siempre se ha hecho deporte, pero yo no es que tuviese una pasión muy grande por el deporte. De hecho, en educación física pues no es que fuese la más dotada en esa época, y entonces empecé a correr por eso, por adelgazar, pero lo acompañé con una obsesión que iba un poco más allá de lo que nos puede enseñar el deporte y lo que nos puede aportar. Y además yo, como recibía ya una acogida social por parte de la gente, pues al final, al ver que yo iba adelgazando, iba mejorando corriendo, y eso pues me hacía que la gente pues me quisiese, pues lo veía como algo positivo, cuando realmente lo único que hizo pues fue acabar conmigo. Y estaba totalmente equivocada, y no ha sido, sinceramente, hasta este mismo año que he contado con un equipo de maravilla,
quien me ha enseñado lo que es el deporte realmente. Alejandra. Y precisamente es cuando más estoy andando. Alejandra, ¿en qué momento, o sea, en qué situación te encontrabas tú en ese momento? Quiero decir, ¿qué peso, si lo quieres decir, qué peso tenías tú en el momento en el que empiezas a correr? Pues yo tampoco, o sea, no tenía sobrepeso, tenía 64 kilos. Vamos, yo por lo que tengo registrado. 64. Pero lo que, Dime. o sea, pero sí que siempre he tendido a echar mucha pierna, o sea, yo ahora que estoy recuperando peso. ¿Alejandra? ¿Hola? Parece que se ha cortado. Y Alejandra, Alejandra, parece que te has quedado sin cobertura. Te habías quedado sin cobertura y no te escuchábamos. Ah, pero ¿me escuchas ahora? Ahora sí. Vale, perfecto. Y nada, que simplemente que siempre he tendido a echar más pierna, pero porque mi físico es así, cada uno pues tiene una parte pues que le crece más, otra que la adelgaza más, y entonces pues siempre he tenido esa obsesión de tener las piernas gordas, cuando realmente lo que yo las tengo son fuertes. Yo ahora que estoy recuperando peso, yo la potencia que me dan las piernas, vamos, es una facilidad para correr tremenda. Entonces, pues nunca me las he visto, a pesar de que las adelgacé de forma extrema, nunca me las había visto estéticamente bonitas hasta ahora que, sin embargo, yo veo ahora mismo lo contrario. Yo ahora, cuando las veo musculadas, digo, joder, pues a mí me parece un tipo de cuerpo muy bonito porque estoy sana. Dime. Alejandra, dices que cuando empiezas a correr tú pesabas unos 64 kilos. ¿Con cuántos kilos te quedaste? Sinceramente. Sí. Cuando peor he estado. Sí. Con 35 kilos, es lo que más delgada me he quedado. 35 kilos. De cuando más delgada he estado, sinceramente. 35 kilos. No te hablo sin tapujos. O sea, sí, yo lo sé, yo lo sé. Cuando más delgada he estado, yo lo sé. Yo sé yo sé que tú hablas sin tapujos, por eso yo estoy teniendo la libertad para preguntarte, sí. Alejandra, ¿cómo se llega al extremo de enfermar por anorexia? ¿Cómo llegas a ese extremo? Bueno, yo realmente, a ver, aquí para aclarar para el público en general, yo de lo que es dejar de comer, sí que es verdad que hay muchos alimentos que no como, pero dejar de comer no he dejado de comer nunca. Yo lo que pasa es que, como siempre tenía hambre, porque siempre había comido mucho, pues me hinché de pastillas para adelgazar y eso lo que hizo fue fastidiar mi hígado, entonces no absorbía nutrientes. Y eso acompañado con un sobreentrenamiento, pues al final solo quemas, no metes nada para el cuerpo. Entonces yo veía una solución cuando realmente lo que está haciendo es acabando con mi salud y encima, como ya te comenté, Tony, el trasplante de hígado es bastante fastidiado, entonces solo regeneras o básicamente te mueres. Entonces ese ha sido mi tipo de anorexia. Lo que pasa es que tenemos muy generalizado de que la anorexia es solo no comer y realmente lo que es un problema psicológico y luego tiene muchos síntomas físicos y cada uno los manifiesta a su manera. Las mujeres, es verdad que una de las consecuencias directas que tiene es de la amenorrea o la tríada también de la deportista, ¿no? Del atleta, que es que pierdes la regla, tienes estreñimiento, o sea, no vas al baño porque, claro, si no tienes nada de lo que absorber, pues tu cuerpo tira de todo. Y eso te puede llevar a tener osteoporosis temprana, a no tener hijos en la vida, sobre todo lesiones tempranas. Alejandra, ¿tú qué veías cuando te mirabas al espejo? Pues yo, sinceramente, siempre me veía que estaba gorda. O sea, veía que no evolucionaba cuando la gente siempre me decía, joder, se te está quedando la cara, sobre todo me decían de la cara muy absorbida, luego me quedé muy, muy pálida y con ojeras moradas y también la piel bastante amarilla, porque como tenía el hígado fastidiado, pues es lo que tiende a tener el cuerpo. Luego el pelo se crespaba mucho también. O sea, son algunos síntomas que experimenta una persona con anorexia. Pero sobre todo de cara es lo que más la gente le llama la atención. Antes que he empezado a coger peso, pues la gente de lo primero que me dice es que tengo más mofletes, porque dicen, y más color de piel sobre todo, porque llama mucho la atención. Claro. ¿Y tu familia cómo vivió esa situación? Hombre, yo he de decir, esto también para aclarar para el público en general, la anorexia es un problema que lo tienes tú y lo tiene tu familia. Porque al final
y tú, por muchos problemas que tengas con tu familia de sangre, como dice mi entrenador, que es la primera cosa que debemos tener en la vida en cuenta, pues te quiere, pase lo que pase, hagas lo que hagas y bajo cualquier circunstancia. Entonces, tiene una vinculación hacia ti que al final, cuando a ti te ven que te estás muriendo y que no pueden hacer nada, aunque se hayan equivocado ellos en algún momento o cualquier cosa, sienten una impotencia, pues que no saben cómo actuar. Entonces a veces pues o actúan de forma muy extrema o lo hacen de forma muy precavida en algunos casos, Sí. que yo conozco también de otras personas, y no sacan solución. Al final la anorexia, por mucho que quieras llevar de mano a la familia, que ellos también viven en este continuo, es un problema que o se saca uno a uno mismo, ni la familia ni ningún médico lo va a hacer, porque tienes que aprender. Además, a mí, yo me acuerdo que me lo dijo la madre de mi mejor amigo, me dijo que ella también ha sufrido anorexia, me dijo, en el momento en el que te valoras a ti mismo, es en el momento en el que empiezas a salir de la anorexia, es verdad. Y yo he notado eso, y en el momento en el que vives desde la verdad, desde que no vives en el engaño, Claro. porque tienes claro qué quieres en la vida, qué quieres ser y que te quieres a ti mismo. Ale, ¿quién decide o de qué manera alguien te dice que tienes que ingresar en un hospital? Bueno, eso la verdad es que yo fui lo voy a tocar un poco por encima, pero yo eso fui con mi madre básicamente a la sala de urgencias. No, pero porque estaba muy fastidiada. Sí. Y me dio un ataque de ansiedad también en un problema justo en el Decathlon que estaba trabajando. Sí. Y fue todo muy precipitado y fuimos para allá. Ya yo lo llevaba arrastrando hace tiempo. Y es cuando ya, básicamente, cuando se te cae la vida encima. Y vas para allá. Como las mentiras te absorben, pero vamos, yo de esto prefiero abordarlo un poco por encima, eso sí. Te hablo sin tapujos, pero... Y vas para allá y te quedas ingresada en el hospital. ¿Cuánto tiempo estuviste ingresada? Pues estuve ahí 3 meses y luego salí y estuve parada un tiempo, la verdad. Eso es una historia de superación. La verdad que yo me emociono al escucharla, porque hay que decir que estás aquí, pero que igualmente igual no lo hubieras contado si no se te ocurre ir a ese hospital, ¿verdad? Bueno, yo sinceramente, a mí es que me ha marcado muchas más situaciones que esa. O sea, esa parece vital. Es como cuando tú te quieres recuperar de la anorexia, la gente lo primero que te dice es que si llevas un endocrino al lado o si llevas a un nutricionista. Pero yo creo que más allá de médicos, lo dicho, es situación de cómo estés tú con la vida. Alejandra, en general, más que cualquier psicólogo o cualquier cosa, todos tenemos que asumir una cosa. Todo el mundo tiene problemas mentales. El problema es que, o sea, mira, este problema es muy grave porque a mí me llevaba a poner mi vida en peligro, pero todo el mundo estaba mal de la cabeza. Al final, yo siempre lo comento con mi entrenador, porque mucha gente le dice, joder, ¿y entrenas a esta que está fatal de la cabeza? Y todo el mundo tiene su historita detrás. Entonces, pues es como si te haces un esguince. Realmente toda la gente al final a lo mejor pasa por alguna lesión. Entonces yo no creo que sea tanto esa situación, sino cómo ir a tu vida, o sea, y cómo decides tú enfocarla. Yo creo que eso es más significativo que cualquier médico me haya dicho nada a mí, o a la hora de estar allí, que es verdad que es una situación. Yo me acuerdo cuando estaba con mi madre en la sala de espera y no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Porque había venido a tener un ataque de ansiedad y no sabíamos cómo iba a estar el panorama. Yo en ese momento estaba muy mal con mi familia también en general, y yo creía que no iba a volver a correr en ese momento, como entenderás. Alejandra, vamos a dejar, los oyentes nos han enviado unos mensajes, vamos a escucharlos. Vale. Este mensaje lo envía Pilar Collado de Manises, Valencia. Vale. Buenas tardes. Soy Pilar de Paterna. Quiero felicitar a Alejandra
porque es digna de admiración. No pierdas nunca las ganas de competir. Tú, Alejandra, eres un ejemplo para las personas que alguna vez lo han pasado mal, pero tu lema ha sido y es salvarte a ti misma. Gracias, muchas gracias, Alejandra, por ser una campeona. Gracias de corazón. Este era el mensaje de Pilar Collado de Paterna. He dicho de Manises, me he equivocado de pueblo, de Paterna. Dile que muchísimas gracias. Te está escuchando. Bueno, claro, sí es verdad. Anda, que yo también, ya me vale. Que nada, que muchas gracias por tus palabras, Pilar, y nada, yo creo que el otro día, bueno, últimamente estoy viendo muchos los reportajes que hacen a Kipchoge, pero porque me gusta mucho su filosofía de vida más que como atleta, la verdad. Y dice siempre que, y bueno, Nike, la verdad es que se aprovecha luego que ningún ser humano tiene límites, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo decide dónde quiere poner sus límites y a partir de ello, pues, crecer como persona, o no hacerlo, simplemente quedarse estancado y quedarse. Yo me acuerdo una vez que estaba en casa y estaba con una depresión de caballo y te juro que estaba tirada en la cama y me hubiese quedado ahí tirada 2 semanas. Claro. O sea, no tienes ganas ni de ducharte. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí. Te levantas solo a ir al baño y a comer. O si no te traen la comida a la cama, claro. Y tú decides si quieres tener fe en la vida o no. Claro. Entonces, en ese momento, pues es lo que te digo, ¿no? Al final, yo creo que lo más significativo de todas estas experiencias es cómo tú decides enfocar la vida, más que cualquier acompañamiento. Mira, yo tengo una ginecóloga que es una maravilla, así te lo digo. Y ella siempre me ayuda mucho con los análisis. Y es verdad que eso es importante, pero es que la ginecóloga, por mucho que te quiera ayudar, si no pones tú de tu parte, es que no consigues nada. Claro. Entonces, por eso lo veo más importante. Es como las zapatillas de correr, ¿no? Sí. Pues ahora se habla mucho de esto, las zapatillas de placa de carbono, pero al final no son las flechas, es el indio. Entonces, tú por mucho que quieras... Yo he visto a gente con Alphafly corriendo a 5:20 en las carreras, ¿sabes lo que te digo? Alejandra, mira, final... no nos queda mucho tiempo y que hay otro mensaje que nos ha enviado un oyente. Vamos a escucharlo. Vale. Muy buenas tardes, Tony, Alejandra. Aquí Germán de Valencia. Nada, escuchando la entrevista. Un fuerte abrazo y, como siempre, dona médula, dona vida. Bueno, este era el mensaje de Germán Aneiros, que está en Antequera, ahora mismo dona médula, dona vida, siempre llevando en su camiseta la donación de médula ósea. Alejandra, como te decía, no nos queda mucho tiempo, pero no me gustaría que nos fuésemos sin terminar un poco. Me estabas explicando algo de esas flechas, ¿no? Sí. Efectivamente, lo que te digo, tú tienes unas herramientas, en la vida es fácil hacerse con estas herramientas, pero todo depende, tú puedes hacerte con ellas si tienes ganas, y si no sabes usarlas o no tienes iniciativa de usarlas, realmente no vamos a ningún lado. Es como cuando me dice mi entrenador que no entiende a la gente que va a las carreras sin ganas de correr, pues eso no lo hagas, o sea, porque realmente estás tirando tus ganas. Si no las tienes ahí, estás tirando tu potencial a la basura, ¿no? O sea, todo en la vida, o cuando vayas a estudiar algo, si simplemente vas a tragar el temario, no va. Si quieres realmente lograr un fin, tienes que tenerlo claro y... Es que y de ahí, tienes muy poquita cobertura y se te corta. Ahí otra vez. Vale. Sí, tienes muy poquita cobertura y se te corta. Alejandra, ¿el deporte te salvó la vida? Sí, efectivamente, pero me la salva ahora mismo, pero tengo que decir que me la salva desde que estoy en el grupo en el que me encuentro ahora. Es el enfoque, pero porque, mira, ahora mismo es cuando más despreocupada estoy. O sea, esta semana yo no he dormido al principio de semana porque me jugaba mi carrera universitaria a un examen, básicamente. Sí. Y luego tenía la carrera esta que ayer, que quedé tercera en la Norte-Sur.
y todo el mundo diciéndome que si estaba nerviosa por la carrera. Mira, yo lo que mejor estoy dormida ha sido después del examen, cuando me acercaba, porque como sé que lo hago para disfrutar puramente, Claro. que si hago 35, hago 35, que si hago 39, hago 39. Ahí está. Pero es que pase lo que pase, es que mi entrenador, que es mejor amigo, me va a seguir queriendo igual. Sí. Y mis padres también me van a seguir queriendo igual. El mundo sigue. Sinceramente, Tony, Estamos- a ti yo estamos- creo que no te hace que haga... Estamos teniendo problemas con tu cobertura, sí. Estamos teniendo... No tengo un sitio en casa con mejor cobertura. Ya, pues estamos teniendo problemas. Qué paradoja de vida, ¿verdad? Cuando corrías para adelgazar, te estaba quitando la vida, y ahora que lo haces para disfrutar, te ha devuelto la vida. Sí, efectivamente. Además, yo lo hablaba antes con mi entrenador, justo, antes de hacer la llamada, y le digo, no, sí, porque la gente habla de dejar de correr en verano y tal, y hacer un fuera de temporada. Digo, no, si a mí al final, yo lo que hago es que yo voy a entrenar, pero mucho más flojo. Y le digo, y él lo tiene claro, que yo lo hago porque a mí me gusta tanto correr, que es que a mí me obliga cada día a ser mejor persona, porque lo que hablamos de luchar, ¿no? Luchas Sí. por aquello que te gusta, das el 100% y das lo mejor de ti. Sí. Entonces, por eso mismo yo lo sigo, pero como una actividad más del día a día, como comer, ¿sabes lo que te digo? Es como cuando llueve me dice, tú comes todos los días, ¿no? Y le digo, sí, después ya está, pues es verdad, es que en Claro realidad que es sí. una cosa más del día a día, pues que forma parte de mí, que me llena como persona, y me llena en mi salud y en mi autoestima, más que nada. Alejandra, ya para terminar, ¿qué mensaje enviarías a esas personas que puedan estar pasando por la situación que tú viviste y a sus familiares? Pues yo la verdad es que simplemente digo que hay que hablar de la realidad tal cual es para enfrentarse a ella. Y ya sé que casi todo el mundo, sobre todo, lo que tiene miedo es al juicio, porque dicen, ¿qué van a pensar? ¿Quién me van a decir? ¿Se van a lanzar contra mí? Y de hecho una anoréxica, cuando está enferma, el hablar con otra persona que tiene anorexia es un consuelo, porque dice, por fin alguien me comprende y no me juzga. Y yo creo que si vivimos desde quitar ese juicio es como más ayudamos, simplemente teniendo un poco de empatía. Así es. Pues muchas gracias, Alejandra, por contar tu historia, por estar aquí con nosotros. Será un placer cuando vengas a Valencia y estemos en antena. Sería un placer poder tenerte aquí en el programa y poder estar Perfecto. más ratito hablando contigo. Venga, Tony, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Un beso muy fuerte, Alejandra. Un beso muy grande. Nos vemos en Siete Aguas. Nos vemos en el Gran Fondo Internacional de Siete Aguas, sí. Un beso fuerte. Un beso. Chao, chao, Chao. chao, chao. Bueno, ahí lo tenéis, Alejandra Sánchez Masa, que el deporte empezó a quitarle la vida y luego se la devolvió. Nada, nos quedamos con un poquito de música y vamos a publicidad.